Un salam aleikum, dicen cariajo, dicen buenas noches, dicen patón criollo, dice que cuenta cheche, dice arriba en ganga, cariajo. Un salam aleikum para los tataíta, tata, ya y en gueyo, que sambian pungo cutar en todos los días me da güey. Ya va piango, piango, dice vititi en sila. Dice, va a dar vititi, dicen sala, cheche, va cheche, dice pa' que cuenta, dicen cheche, lo fumbe, dicen cariajo. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe, donde el gangulero realiza su ceremonia a puerta cerrada. Esto quiere decir que nadie ajeno a Munanzo Congo puede ver lo que el Tata está haciendo. Para muchas personas que desconocen esta religión y que están dentro de ella, todo es algo incomprensible. Pero a través del tiempo que van acomodándose a la religión, se va dando cuenta que todo tiene sentido en ella. Para mí es importante transmitir siempre los conocimientos para que lleguen a todos ustedes de una manera sutil, sencilla y entendible, que es lo que todas las personas necesitan para conocer más sobre esta religión. Estuvimos viendo en estos momentos cómo podemos embotellar a un espíritu utilizando el soplete. Esto para muchas personas puede ser un poco peligroso, ya que se trabaja con entumbo, alcohol, y de esa manera los ganguleros meten o embotellan, o una de las diversas formas que existe de embotellar a un espíritu, embotellan al espíritu para que ese espíritu no venga más ni moleste más a la persona. Hoy vamos a hacer un trabajo en Cunalombo donde vamos a hacer los trazos, o hicimos los trazos con harina de maíz utilizando 3 muñecos hechos de tela de saco de yute para así separar a una persona que está molestando a un encala, a un hombre casado. Y de esta manera vamos a separar a esa persona que molesta a ese matrimonio, ya que ese matrimonio tiene alrededor de 30 años y conllevan una vida buena entre la familia y sus hijos. Esta mujer que es joven ha llegado a entrometerse en la vida de este matrimonio, ya que es amiga de la señora del esposo. Ella lo sabe que está sucediendo, de que él está saliendo con ella, pero no quiere formar alboroto, ya que se da entonces muy poco favor. Ella ha acudido a nosotros para nosotros hacer un trabajo para poder separar a esa mujer que está entrometida en ese matrimonio, llevándolo al monte todos estos trazos que hacemos para que ningún espíritu ajeno pueda llegar o pasar a donde se encuentra la ensara o el trabajo. Hemos cogido un terreno, hemos limpiado ese terreno y hemos presentado nuestras ofrendas para trabajar con la macoque o maruque o nale o engando, para trabajar con la calabaza, o llamada también malampe. Esto tiene que ver con tatapanzua, con 7 rayos y sasi, con mamachola, con zarabanda, pues hasta utilizamos 4 yuntas. Nos está ayudando el ahijado
en bala para así poder controlar todas estas corrientes y si hay algún problema de que se pueda resolver entre los dos. De esta manera, el ahijado está aprendiendo más sobre los trabajos del Tataíta Iraca Batalla Mundo y de esta manera se engrandece y expande sus conocimientos. En realidad, los trabajos en el monte tienen que ver con las deidades, sobre todo de Sarabanda, de Osán el viento, también de Cuyo, y más adelante hay un río que está representativo también de Mama Chola. Claro que no podemos hacerlo pegado al río porque pudieran interferir algunas personas, pero lo hacemos más adentro del monte para estar más tranquilos. Al utilizar todo este tipo de trabajo, al cual humamos con la vela el dilongo para saber sobre la mujer que está perturbando a ese encala, a ese hombre casado. En resumidas cuentas, este hombre es un hombre mayor que lleva 30 años con su esposa y esta muchacha joven lo está envolviendo para así nada más sacarle sacarle dinero. Nosotros hemos tratado de mantener este trabajo lo más callado posible, ya que la persona confía en nosotros y no tuvo necesidad de acudir al trabajo, ya que se lo podemos enseñar todo el proceso como fue en el monte. La vida de religioso puede ser complicada y cada paso que usted está viendo aquí se remonta a cientos de años. Es cierto que esta religión se ha mantenido un tabú para muchas personas y hoy en día la podemos conocer gracias a estas redes sociales que existen para poder expandir nuestros conocimientos, ya que todas estas religiones y ensaras o trabajos o rituales han sido o han estado siempre en un tabú. Las patipembas, al hacerse, se pueden hacer con muchas cosas. Se pueden hacer con ceniza, con empolo cubí, o le dicen empolo banzo, o empolo cumbre. Se puede hacer con ceniza. Se puede hacer con harina de maíz. Se puede hacer estos signos con azúcar, de acorde a las necesidades que tenemos. La invocación a 7 rayos es por parte del marido del encala del hombre casado. Echamos Indiambo Quincolo y Dimbo Musenga, echamos miel de abeja y melado de caña para que los espíritus o enquisis de enganga al cual estamos llamando en este ritual o trabajo o ensara acudan a Urial. Presentamos 3 muñecos en la malapi y de esta manera estamos enseñando, mencionando los nombres de las personas y del matrimonio. De esta manera estamos echando melado de caña para así utilizar la fuerza de Mama Chola y a la vez de Mamá Umbo, la Virgen de Regla.
para que haya balance, como siempre hemos dicho, cuando trabajamos con mamá chola, casi siempre lo hacemos con mamá umbo, para así tener el agua dulce y el agua salada y haya un balance en el trabajo que hacemos. Podemos echar en cese vino seco, podemos echar malafo, aguardiente, echamos también en zunga y muchas veces podemos hacer un sacrificio de un susumuana, de una gallina. Para muchos religiosos, esta religión siempre ha sido un tabú y muy lejos de los conocimientos de muchas personas, podemos ver cómo existen también signos que van a separar en un círculo el trabajo para no dejar, como dijimos, que ningún espíritu ajeno pueda interferir en el trabajo, ya que en el monte es equivalente al cementerio y hay muchos espíritus. Se dice que espíritus hasta de otros mundos. Según estas leyes o reglas congas que existen, si bien pusimos unas cuantas velas alrededor de los signos que han estado por fuera del trabajo y ahora traemos las empembas, las velas, para que los espíritus que estuvieron cuidando vengan a cuidar el trabajo directamente. De esa manera pueden pasar los espíritus, pero no pueden pasar al centro del trabajo. Esto va a estar cuidado también por espíritus de zarabanda, porque hemos puesto yuntas. Estas yuntas representan, o clavos de línea, representan a zarabanda. Es así como se llaman, yuntas. También echamos agua de coco. Para muchos religiosos, el agua de coco la pueden utilizar para limpieza, hasta para la casa. Pero siempre que utilizamos el agua de coco, lango, canamputo, es para refrescar el trabajo. Lo mismo podemos refrescar a la persona que nosotros le estamos haciendo una limpieza, o refrescar cuando hemos dado sacrificio animal a cierta pieza, o un macuto, un resguardo, refrescarlo con agua de coco. Nos rompemos la mano siempre y no lo tiramos, porque si tiramos el coco estamos remaldiciéndolo, y en ciertas ocasiones sí se hace un rompimiento tirando el coco, pero en este caso no lo puedes tirar para romperlo, sino tienes que romperlo en la mano con un clavo de línea, con una yunta. De esta manera no ofendemos al lucero o al cuyo, como pueden estar viendo. La malape o llamada también macuque, podemos decir que está embobando a la propia mamachola, carajo. Dice Willy, yo dice, cuenta cheche. Dice, cuenta cheche, carajo. Dice, como ñoca, dice ya Uria, dice lo muana. Carajo. El gangulero habla a mamachola para que separe a esa persona, y de esa manera los espíritus van a hacer su trabajo.
en la invocación de estos seres, en invocación de los infuiri, de los muertos, y de esos muertos que también acuden a la ensara para así poder alimentarse y coger la luz que tanto ellos necesitan para ver el camino. Muchos espíritus tan oscuros viviendo en el monte y pudiéramos decir que están como cimarrones metidos en el monte, y pocos de ellos tienen la luz divina porque nadie se lo ha dado. Por eso esta oportunidad y esta presentación que hacemos a Sarabanda también es una oportunidad a esos espíritus que viven en Cunalombo, que viven en el monte, ya que, como hemos dicho, el monte y el cementerio tienen equivalencia, y lo mismo puedes buscar el espíritu al monte que lo puedes ir a buscar al cementerio, que lo puedes ir a buscar a Calunga. Es mal. Utilizamos trenzas de colores. ¿Por qué utilizamos trenzas de colores o cintas de colores? Porque estamos invocando también a Centella o Centella Andoken para que hurie a la moana, para que salga de ese problema y que este matrimonio pueda llevarse bien y pueda finalizar los años que le quedan de vida. Muchas veces los hombres quieren estar saltando, y estos son los problemas que después subsisten, de que se enamoran de una mujer joven, y esa mujer joven después lo que hace es tirarlo, como decimos nosotros, a la mierda. Alimentamos la ensara, ya que estamos en invocación de Sasi Sasi, 7 rayos. Estamos en invocación de Mamá Chola. Estamos en invocación de Tatapanzua, de Centella, de Cubayende. Y estas deidades al cual hemos hecho estas ofrendas le va a servir de fuerza y transmitir ese poder que necesita tener el trabajo para que sea una ensara jocuma, para que sea una ensara fuerte. Al presentar estas ensaras o rituales, muchas veces, si hay alguna persona que los hace, no le va a explicar en ningún momento lo que se está haciendo. En este caso, vamos a poner yuntas para así atravesar a la persona y que esta persona tenga problemas hasta de accidente. Hay un dice más rayo parta criumba de lo yo. Dicen, tú llevas, dicen, porque yo manda, carajo. Dicen, son cosas malas, son malas, dicen, por cutela. Dicen, carajo, dicen, tú llevas, dicen, porque yo manda, carajo. Dicen, cosas malas, dicen, está los mundos, dicen, tú llevas, carajo, pisar banda. Dicen, mamá chola, dicen, carajo. La forma primitiva y el énfasis que usted le dé al trabajo, el pensamiento sobre el trabajo que hace, es parte también importante del ritual
que estamos haciendo. Para muchas personas, estos rituales son bien peligrosos. Para los creyentes, deben saber hacerlo utilizando también una flecha para que tenga problemas de justicia a esa mujer también. Por eso tenemos que tener cuidado con los hombres que nos podemos estar metiendo, porque hay mujeres de esos hombres que caminan a buscar brujería. Y si es verdad que en ocasiones van a sitios que les roban su dinero, también pudieran ir a sitios que le hacen el trabajo correctamente. Ya que lo importante de ese gangulero es de que el trabajo se resuelva como se resolvió este. Cuenda chichi, dice cuenda, dice ñoca, carajo. Dice lo propio, dicen carajo, dicen Tom Fuiri. Dicen carajo. Dicen Uria, dicen carajo, porque yo manda. No son tataíta, dicen Iraca, dicen batalla mundo. Dicen de munda placa, dicen acá la funda que le con una macuaco, ya con una fuluma, dime, y aleco canayacoca. Dicen Huiza, dicen ganga. Huiza, dicen fumbe. Dice, ya está, dice uriando, dice los muana, carajo. Dice, ya está uriando, dice los muana, carajo. Dice, como cosas dicen buenas, dicen carajo, dicen está uriando, dicen carajo. Para muchas personas puede ser intimidante todo este tipo de ensaro o trabajo que hace un gangulero o un mayumbero, donde pone a la representación de esa muana, de esa mujer, en el dilongo, en el plato, para darle polla candela y que estos espíritus, por medio del humo, tengan más contacto con ella. Muchas veces son cosas increíbles lo que podemos conocer sobre esta religión, pero nadie más, excepto el Tata Aita Iraca Batalla Mundo, Osvaldo Sesti le va a poder expresar de esta manera todos estos tipos de rituales o trabajos de buenas o malas artes, ya que aquí estamos haciendo un bien para que ese matrimonio prosiga junto, pero a la vez estamos haciendo un mal para la mujer que interfiere con ese hombre casado, ese encala. Wenda dicen cheche cariajo. Dice yo pregunta, dicen cariajo, dicen todo fumbe que cuenda, dicen ganga. Dice Uria, lo propio dicen sasi, siete rayos. Dice carajo, dicen Kisi Malongo. Dice sasi, que Uria, dice los muana cariajo. Dice los susu, dicen cariajo. Dice yo va a dar uno un susu. Dice cuando tú Uria, dice muana cariajo. Se taca en bonda, dicen con lo propio, dicen cariajo. Y sasi, cariajo. Dice Uria, dice cariajo los muana. Dice porque yo manda, yo va a dar uno un susu. Dicen carajo los cumbayende. Dice tú buscas, dicen un cahueto cariajo. Dice para que Uria, dice los muana. Dice tú buscas, dicen carajo, dicen sasi, dicen carajo, dicen Uria, dicen tú dicen busca, dicen carajo, dicen para que entregue, dicen los propios, dicen centella.
Si yo está, dice lo contento, dice, porque en Sara dicen cheche, dicen bachechi. Yo soy, dicen, como dicen los tataitas, dice Iraca de Munda Placa, dice, Yacana Funda, dicen que le Cunamanguaco, ya Huiza dice en Ganga, ya Huiza dice los propios, dicen Cunalombo, dice los propios, dicen Zarabanda, los propios dicen Cubayende, dice los propios, dicen Mamachola, Cariá. Dice Abre Cuto, dice Tom Fumbe, dice Uria, dicen Cariajo, Uria dicen los Moana, dice que son burcutelas, dice que son cosas malas. El gangulero también aprovecha y su culazo en combo, limpia su cuerpo pasando las manos por la candela. Esto lo va a librar de las reacciones que está haciendo malas, transmitiéndola a la ensara o trabajo. Yo siempre trato de explicarle a ustedes que hacer daño no es bueno, pero en ocasiones tenemos que hacer algo para salvar a otras personas. Y esta es la vida de religioso, trabajando buenas o malas artes, utilizando la fuerza que sea necesaria para así cumplimentar las ensaras o trabajos, rompiendo las reacciones para transmitirla a la representación del muñeco de esa mujer. Claro que no recomendamos a nadie que realice buenas ni malas artes. Estamos dramatizando escenas folclóricas para poder enseñarle a todos ustedes cómo es que funciona esta religión en la intimidad de su Munanzo Congo, o en el monte, o en el cementerio, o alante de Calunga, en mar. Buena, Chechi. Dice, yo sé, dicen quién tú eres, dicen, tú no sabes, dicen quién son yo. Dice, así mismito, dicen Bonda, dicen los Congos, dicen Dile, dicen Cariajo, dicen cosas malas, dicen tal los mundos. Dice, Abre Cuto, Cariajo. Dice, los propios dicen Zarabanda, Bauria. Dice, yo va a dar, dice los Moana, dicen Cariajo, dice, para que tú, dicen Uri Cheche, dicen Bachichi. Dice, los Fumbe, dicen de Zarabanda, Cariajo. En la forma primitiva que tiene el gangulero, muchas veces podemos estar confundidos. Muchas personas no quieren realizar formas de trabajo que pudieran perjudicar a otras personas, pero sí existen las buenas y las malas artes. Los ganguleros juran las dos fuerzas, pudiéndola utilizar en el momento determinado, en el momento necesario, en el momento que hagan una ensara. Ahora están cubriendo con entoto, con tierra del propio monte, para hacer la tumba de esa Moana. Hay un dicen Cariajo, dice Cariajo, dice Marrayo Parta, dice los criyumbas de Luyú. Dicen, ¿quién son tú? Dicen que lo llaman, dicen que yo no, dicen lo conozca, dicen Cariajo. Es un poco conflictivo, es un poco impresionante saber de que le pueden estar haciendo este tipo de trabajo, este tipo de ensara a una persona. Muchas veces es complicado porque queremos hacer algo pero no lo sabemos hacer. Como hemos dicho, que el cementerio del monte se presta para enterrar trabajos, para hacer buenos o malos trabajos, utilizando muchas veces la fuerza y el poder de la propia naturaleza.
Muchos de estos trabajos se pueden hacer en la madrugada, en la macureré, cuando está la lemba y la jenquele en el ensulo, o se puede hacer cuando el entango está en el ensulo a las 12 del día, como está hecho este trabajo. Es bueno recalcar que estas formas primitivas se remontan a sus raíces a cientos de años, que para muchas personas pueden ser un tabú, sobre todo para los religiosos. Nos hemos fijado que hemos dejado al matrimonio dentro de la calabaza, de la malapi o la macuque o la maluque, como la conocen otros, echando en tiambo quincolo, melado de caña, utilizando esas dos fuerzas para invocación de mamá chola y mamá umbo, como decimos, el sincretismo, la caridad del cobre y la Virgen de Regla, para ser más claro. A pesar de que yo trato de explicarle a ustedes en español lo más posible, a veces hay cosas que se pueden estar leyendo que no las he explicado muy bien. Siempre utilizamos y trabajamos el brucocó, la cabeza de la moana. Cuando hablamos que trabajamos la cabeza de la moana, es la representación de ese maluque, de esa calabaza. Pero van a estar adentro de esa calabaza el matrimonio. Esto va a estar amarrado para mantener esa fuerza dentro de la propia persona y que poco a poco ese hombre en clase, casado, se dé cuenta que está cometiendo un error. Este trabajo se hace también porque este hombre todavía vive con esta señora. Porque muchas veces cuando se van, no regresan más, aunque le hagan lo que le hagan. Pero todavía existe el amor y esa es la posibilidad que hemos tenido para poder hacer el trabajo. Muchas veces se arrepienten porque la muchacha joven lo abandona. No quiere más nada con él porque ya le sacó todo el dinero que quiso y entonces lo votó porque esa mujer joven seguro que tiene otro joven. Y así sucede en la vida cotidiana, como yo le he explicado a todos ustedes, siempre enseñando cómo son estas artes afrocubanas y de qué forma podemos nosotros entender y al menos tener una idea de cierto trabajo que nosotros hagamos. Guindamos la maluque con los 5 clavos de línea para que Sarabanda sea el que gobierne para la guerra que existe entre esas dos mujeres, esas dos moanas. ¿Verdad, Cheche? Dice, ya Bioco dicen Sara, dicen Cheche Bachechi. Dice, los propios dicen Cunalombo, carajo. Dice, carajo, dice, mi maluque, carajo. Dice, ellos son, dicen como dicen, carajo. Dicen Cheche, dicen Bachechi. Dice, Sara, dicen tan batilanga.
Dice, yo está, dice lo contento. Dice, porque yo en Sara dicen cheche bacheche. Dice, yo son, dice, como dice, unos mundeles dicen cariajo. Dice que en Sara dice lontán batilanga, cariajo. Dice, dice, como dicen, con licencia, dicen de todo, dicen cariajo, Sarabanda, Siete Rayos, dicen mamachola, dicen cubayente, dicen cariajo. Dice recuerdo, dice a mi padrino, dicen cariajo. Dice que ya leca, dice, como dice, en Lufinda, dice por Salazaño, cariajo. Dice que son, dicen, cariajo, dicen cosas, dicen buenas. Dice, yo recuerda, dicen carajo, dicen mi padrino, dicen carajo. El mundo fantástico de religioso es creado en la fuerza de la naturaleza, en los espíritus, en los trazos o signos que se hacen. Por eso, cuando hacemos un trabajo, tenemos que saber lo que estamos haciendo para así tener ese camino correcto y recto para poder, en un momento determinado, realizar una ensara cheche o acheche, o una ensara jocuma, un trabajo fuerte, un trabajo bueno. Siempre el ahijado está aprendiendo. Yo le doy esa oportunidad para que él pueda desenvolverse y pueda aprender. Porque algún día yo me voy a morir, como es natural. Se va a morir todo el mundo. Hasta el tataí tiraca batalla el mundo. Y siempre quiero dejar este legado para que todas las personas, creyentes o no creyentes, cuando hablen de la religión, tengan un argumento basado en hechos reales, en trabajos que se manifiestan y se han manifestado a través de cientos de años. Yo siempre recuerdo a mi padrino, carajo. Dice Mariano Nueve Pasos, carajo. Gangan Dile, Gangan Doki, carajo. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo voy a los mundos caminando, camina chola, camina. Camina chola, camina linda. Camina chola, camina linda. Yo voy a los mundos caminando, camina chola, camina. Y camina chola, te. Son las horas, camina chola, te. Va con mi maña. Lo que se hace con las manos se desbarata con los pies. Nunca que usted haga un trabajo lo puede desbaratar con la mano, porque se lleva todo el arrastre. Usted lo tiene que desbaratar con los pies. Cuando usted hace un trabajo, no puede dejar el trabajo hecho. Tiene que desbaratarlo, porque pueden venir otras personas y lo pueden ver. También. Tú vas a dejar ahora la puerta abierta a los muertos para que se la coman. Bueno, ya ustedes escucharon. Para que entre. Se sacude de todas las cosas malas en representación de la tumba que se hizo a la moana. Cula en combo, carajo. Dice, para que cuerda cheche, cheche, va cheche, dicen en sila. Dice, alcahueto, dicen carretón, dicen carajo. Dice, los propios dicen cubayende, dicen carajo, va a buscar, dicen como dicen carajo. Dice, los propios guatariamba, carajo. Los propios sasi, dice Siete Rayos. Dice que son moanas burcutela, carajo, que uria te los dicen, carajo. Las personas religiosas o religiosas siempre están atentos a todo lo que se pueda aprender,
porque de esa manera le va a servir en la vida cotidiana de usted y siempre va a estar arraigado estas enseñanzas a su vida como religioso. Un salam aleikum, dice pastor, dicen tata, tataíta, y en que